Bienvenidos a este segundo video dentro del tratamiento de la unidad 4 relativa a los auxiliares del empresario. En este segundo video veremos en concreto todo lo atinente a los denominados auxiliares autónomos. Recordemos que en el video anterior mencionamos que el empresario, además de valerse de la actividad de sus dependientes, también recurre a otros auxiliares que trabajan de manera independiente. Estos son los que denominamos auxiliares autónomos. Pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Lo que tenemos que tener presente es que el auxiliar autónomo no es parte en los contratos en los que interviene, sino que su misión consiste en facilitar el comercio, ya sea mediante tareas preparatorias, tareas concertatorias o tareas de cumplimiento. ¿Cómo es el régimen legal respecto de los auxiliares autónomos? Bueno, en este sentido vamos a encontrar tres categorías. Vamos a encontrar algunos casos donde ciertos auxiliares autónomos poseen estatutos específicos. Acá tenemos el caso de los corredores, el caso de los martilleros, los productores y asesores de seguro, los agentes del mercado de valores y el despachante de aduanas. Después, en un segundo grupo, vamos a encontrar aquellos que tradicionalmente han sido considerados como agentes autónomos cuando en realidad son verdaderos empresarios. Desarrollan un negocio propio, un negocio que se encuentra dentro de la cadena de comercialización. Es decir, que estamos frente a un caso de interposición y no de una mera intervención. Podemos citar el caso de los barraqueros, el caso de los administradores de casas de depósitos y el del empresario del transporte. Finalmente, tenemos un tercer grupo donde vamos a encontrar a aquellos auxiliares que no poseen un estatuto especial, un estatuto propio. Por ejemplo, es el caso de los agentes. Los agentes que se encargan de promover el negocio de sus principales, ¿sí?, actúan realmente como auxiliares, aunque, como veremos en unidades posteriores, no cuentan con un régimen legal propio, sino que les son de aplicación las normas del contrato de agencia del Código Civil y Comercial. Pasamos ahora a ver el tema de los corredores. Los corredores son aquellas personas que se interponen profesionalmente entre la oferta y la demanda para facilitar o promover la conclusión de contratos. Su actividad se dirige a buscar interesados en contratar. Resulta que no siempre el que desea vender encuentra a quien comprarle, ni que el comprador encuentre aquello que está buscando. En este sentido, señala el profesor Bergia y la profesora Potalivo que existen personas que por su conocimiento en los mercados se encargan de efectuar las negociaciones preliminares que necesariamente proceden a todo contrato de cierta importancia. Y una vez que se han aproximado las voluntades de los contratantes, se han allanado las dificultades y se ha procurado un acuerdo, dejan que los interesados concluyan directa y personalmente el negocio. De esto podemos ver que con su labor los corredores ahorran tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, es que de acá deviene el derecho al cobro de su retribución. A su vez, el profesor Fontana Rosa nos enseña que los corredores no concluyen los negocios que interesan a sus clientes, sino que se limitan a promoverlos o facilitarlos, pero que su actividad intermediadora constituye el contenido de una prestación que el corredor debe a su comitente en virtud de una relación o contrato de corretaje distinto y autónomo del contrato cuya promoción se ha encargado. De acá podemos extraer que hay dos actos jurídicos bien definidos. Por un lado tenemos el contrato de corretaje que celebra el comitente con el corredor y que tiene por fin la colaboración y el acercamiento de las partes. Por otro lado, vamos a tener el contrato principal, que es justamente el que se lleva entre las partes por la colaboración o por la tarea de acercamiento que ha realizado el corredor. Como podemos ver, la obligación principal de los corredores consiste en prestar sus conocimientos e infraestructura
para procurar la concreción de un determinado negocio. La jurisprudencia, concretamente la Sala A de la Cámara Nacional Comercial, en el caso Abadiana contra Indev Sociedad Anónima, ha entendido en el año 2002 que para que surja el derecho de cobro de la comisión, no es suficiente con que los corredores presten sus servicios, sino que debe haber un resultado concreto que consiste en la concreción del convenio entre las partes. ¿Cuál es el régimen legal aplicable a los corredores? Bueno, acá vamos a encontrar normativa dentro del Código Civil y Comercial a partir del artículo 1345 y por otra parte vamos a tener la Ley 20.266 con más las modificaciones incorporadas a partir de la Ley 25.028. El artículo 1345 del Código Civil y Comercial define el contrato de corretaje como aquel en el cual un corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación o conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. El elemento esencial dentro de este contrato es la imparcialidad del corredor. Es por ello que el corredor no va a poder adquirir por sí o por otros los bienes objeto de la negociación encomendada, ni tener algún tipo de interés. Esto está previsto en el artículo 1348 del Código Civil y Comercial. Sin embargo, lo que sí se les permite es garantizar las obligaciones de las partes en las que haya negociado. Esto lo prevé tanto el artículo 1349 del Código Civil y Comercial como el artículo 34, inciso D, de la Ley 20.266. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para ejercer como corredor? Acá nos vamos a remitir al artículo 32 y al artículo 33 de la ley mencionada. En el artículo 32 encontramos que para ser corredor, ejercer como corredor, se requiere, por un lado, la mayoría de edad, no estar comprometido en alguna de las inhabilidades del artículo 2, inhabilidades que trataremos después por ser compartida con los martilleros, y a su vez poseer el título universitario respectivo. Por su parte, el artículo 33 dispone que para ejercer la actividad de corredor deberá el corredor inscribirse en la matrícula correspondiente a su jurisdicción. Para ello se le va a requerir, acreditar la mayoría de edad y buena conducta, poseer el título universitario previsto, acreditar domicilio dentro de la jurisdicción donde pretende ejercer por un lapso mayor a un año, a su vez constituir una garantía y cumplir con los demás requisitos exigidos por las reglamentaciones locales. Pasamos ahora a las obligaciones de los corredores. Los corredores tienen la obligación de llevar el libro de registro. Es un asiento cronológico en donde justamente se registran todas las operaciones en las que estos intervienen. En segundo lugar, va a tener la obligación de identificar a las personas, verificar la identidad y la capacidad de las personas de los contratos en los que participa. En tercer lugar, como ya vimos, tiene la obligación de actuar de manera imparcial. En cuarto lugar, el corredor va a tener que mantener la confidencialidad de las negociaciones en las que participa. En quinto lugar, vamos a ver que el corredor debe asistir personalmente a la firma del contrato o a la entrega de la cosa, si es que las partes así se lo requieren. Y en último lugar, el corredor va a tener la obligación de mantener las muestras de las negociaciones de los productos sobre los cuales negoció por el término de un año. Esto para la eventualidad de que se presente alguna controversia respecto a la calidad de los productos. Pasamos ahora a un tema bastante controvertido, que es el tema del corredor no matriculado. El artículo 33, en el último párrafo, prevé como sanción que el corredor no matriculado no tendrá acción para cobrar su remuneración. Esta se considera que es una sanción contra el corretaje clandestino y a su vez que es de orden público. Es la posición mayoritaria tanto en doctrina como en jurisprudencia. Sin embargo, la posición de la cátedra es contraria a la misma. Es contraria a la misma y para eso vamos a ver dos supuestos concretos. El primero es el caso en el cual las partes, habiendo o no convenido de manera expresa alguna retribución, efectivamente pagan
corredor por sus servicios. Y el segundo supuesto es aquel en donde está previsto de manera expresa un compromiso para pagarle la comisión al corredor. En el primer caso, vamos a estar hablando de un deber moral en términos del artículo 728 del Código Civil y Comercial, por lo tanto, no cabría derecho de repetición. Y en el segundo caso, habría que plantearnos el siguiente interrogante. ¿Puede considerarse que es de orden público una norma cuando va en contra de un acuerdo, un compromiso específico de las partes, en donde lo que están haciendo es disponer de su patrimonio y en donde no hay ningún tercero involucrado? Más aún, en el hipotético caso de que las partes, el comitente, puede saber acerca de la no matriculación del corredor. Bien, la posición de la cátedra es clara. En el primer caso, si se le ha pagado, haya o no contrato específico, no cabría el derecho de repetición. Y en el segundo caso, se le debería aún la retribución al corredor. Asimismo, vale mencionar que el artículo 33 en realidad no priva al corredor del derecho de cobro, sino de la acción. Ahora bien, pasamos al tema de los rematadores o martilleros. El profesor Bergia y la profesora Potalivo los definen como aquellas personas que en forma habitual y como profesión realizan remates o subastas, esto es, asumen la misión de vender bienes de cualquier especie, por cuenta de sus comitentes, en donde los ofrecen a viva voz al mejor postor, indicando las condiciones de venta, recibiendo las propuestas de los licitantes y finalmente adjudicando las cosas al que ofreciere el mejor precio. El régimen legal aplicable a los martilleros lo encontramos en la ley 20.266. ¿Qué es un remate o una subasta? El profesor Fontana Rosa nos enseña que es la venta hecha al mejor postor, en un lugar determinado, a donde se ha hecho concurrir a cierto número de interesados para adquirir los bienes ofrecidos, previamente expuestos al público o habiendo sido descritos de tal forma en donde estos compradores puedan juzgar la conveniencia de su adquisición a un precio determinado. Existen dos grandes sistemas de subastas. El primero es el sistema inglés, en donde se abre la oferta en base a una base mínima y luego este va incrementándose con las pujas sucesivas, quedando la venta perfeccionada una vez que el rematador adjudica la cosa al postor, al mejor postor, dejando caer el martillo. El segundo sistema es el sistema holandés, en donde pasa lo contrario. El rematador abre la oferta con una base máxima y a partir de ahí va disminuyendo el precio hasta que aparezca algún comprador interesado. Ahora bien, ¿cómo es el sistema argentino? Bueno, nuestro sistema se asemeja mucho más al sistema inglés, en el sentido de que se empieza con una base mínima y se producen pujas sucesivas que van haciendo subir el precio del bien. Sin embargo, hay diferencias también. La primera de ellas es que el pregón del martillero, el anuncio al público de lo que se va a vender, en nuestro sistema consiste en una verdadera oferta, cuando en el sistema inglés esto simplemente es una invitación a ofertar. La segunda diferencia es que las posturas o propuestas de los concurrentes en nuestros sistemas tienen la característica de verdaderas aceptaciones, cuando en el sistema inglés estas son justamente ofertas. Estas aceptaciones que se hacen con las posturas o propuestas igualmente quedan sujetas a una condición resolutoria consistente en que aparezca un nuevo pujador que ofrezca un precio superior. Y la tercera diferencia es que la adjudicación o atribución al mejor postor en nuestro sistema es meramente declarativa, es reconocer lo que ya ocurrió anteriormente, cuando en el sistema inglés la adjudicación justamente es el acto de aceptación de la oferta del proponente. ¿Cuántos tipos de remates hay? Encontramos tres tipos. El primero es el remate particular o privado, es el que estudiamos en nuestra materia, y es en donde una persona física o jurídica de derecho privado
solicita al martillero la venta en subasta de bienes muebles o inmuebles. Obviamente será de aplicación la Ley 20.266 con las modificaciones incorporadas por la Ley 25.028. En una segunda categoría encontramos el remate o subasta judicial, que es decretado por un juez dentro de una causa judicial. En este caso el martillero actúa como un oficial público designado por parte del juez y se rige por lo establecido dentro de los códigos procesales pertinentes. Y en una tercera categoría encontramos los remates administrativos. Estos son dispuestos por la administración pública, ya sea por el Estado Nacional, Provincial, Municipal, entes descentralizados, etc. Y está regulado por los ordenamientos administrativos, más con lo que dispone la Ley 20.266, siempre y cuando no vaya en contra de dichos ordenamientos. Pasamos ahora a caracterizar la actividad del martillero. Acá vemos que se encuentran dos relaciones jurídicas también. Por un lado la del martillero y la del dueño del bien, y que esa es la relación interna, y por otro lado la relación entre el martillero y justamente quien adquiere el bien en subasta. Esta es una relación externa, por supuesto. Pasamos ahora al tema de los requisitos para ejercer como martillero. Bueno, tenemos que el martillero debe ser mayor de edad y no estar comprendida en ninguna de las inhabilidades que mencionaremos ahora del artículo 2 y poseer el título universitario respectivo, más inscribirse en la matrícula. ¿Cuáles son las inhabilidades que prevé el artículo 2? Las causales de inhabilidades para ejercer como martillero. Bueno, no podrán ser martilleros quienes no puedan ejercer el comercio, los inhibidos para disponer de sus bienes, los condenados, ¿sí?, que tengan como pena accesoria inhabilitación para ejercer cargos públicos, y aquellos condenados por hurto, robo, extorsión, fraudes, usuras, cohecho, malversación de fondos, hasta un tiempo de 10 años de cumplida la condena. También los que fueran excluidos temporal o definitivamente del ejercicio de la actividad por alguno de los colegios respectivos, y finalmente los comprendidos dentro del artículo 48 del Código Civil y Comercial. El tema de la matrícula del martillero, recordemos que el artículo 3 menciona que los martilleros deben inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Los requisitos son los mismos que para el caso de los corredores. Ahora bien, ¿qué pasa con el martillero no matriculado? Bueno, nadie puede ejercer o anunciar o vender en remates sin estar matriculado. Eso desde el vamos. Y la sanción es que los organismos que tengan a cargo la matrícula podrán imponer multas, disponer la clausura de locales, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera recaer sobre esta persona. ¿Cuáles son los derechos del martillero? El artículo 11 de la ley prevé, primero, un derecho a cobrar una comisión por las ventas en las que intervenga, y asimismo el reembolso de los gastos realizados. Por su parte, ¿cuáles son las obligaciones del martillero? Seguidamente veremos que tienen la obligación de llevar ciertos libros, pero ahora en este momento vamos a clasificar sus obligaciones en 3 etapas. Primero, en el bloque correspondiente previo al acto de remate. En este caso vamos a hablar de 3 obligaciones. La de comprobar en primer lugar la existencia de los títulos aducidos por quien va a disponer de esos bienes. En segundo lugar, convenir por escrito las condiciones de su trabajo con el comitente. Y en tercer lugar, anunciar los remates con la publicidad necesaria. Después tenemos otras 3 obligaciones durante el acto de remate. Acá la primera es que se realice el mismo dentro de las condiciones fijadas. La segunda es explicar a viva voz todas las características de los bienes a subastar. Y en tercer lugar, aceptar la postura solamente cuando ésta se haga a viva voz. De lo contrario, la misma será ineficaz. Y con posterioridad al remate, los rematadores tienen la obligación de suscribir con los contratantes los documentos de venta de los bienes.
A su vez, tienen la obligación de exigir y percibir del adquirente el precio del bien y obviamente otorgar los recibos correspondientes. En tercer lugar, deben hacer una rendición de cuenta de las labores realizadas. A su vez, tienen que conservar todas las muestras, certificados e informes, si estos les hubiesen sido provistos, y finalmente deben cumplir con las reglamentaciones locales. Dentro de los libros obligatorios encontramos que los martilleros tienen que llevar el libro de entradas, en donde ahí registran todos los bienes que entraron para su venta, junto con las características y a quienes corresponden los mismos. Después tenemos el diario de salidas, donde lo que se refleja es el proceso contrario, es decir, todos los bienes que se vendieron con su intervención y los datos del adquirente. Finalmente tenemos el libro de cuenta de gestión, en donde se registran las gestiones realizadas entre el martillero y sus comitentes. A su vez, los martilleros tienen la obligación de mantener los documentos que se han producido durante su intervención.